Hola, mi nombre es Celeste y en esta ocasión les voy a mostrar una nueva consola compacta de la serie Unidex, la UX18. Una opción más accesible que la Unidex UX24 que te presentamos hace un tiempo. Al igual que la UX24, la UX18 es una consola digital IP integrada con todas sus conexiones en el panel trasero. Te permite mezclar hasta 18 canales y no resigna flexibilidad de conexión. Mira. Unidex UX18 tiene 5 entradas para micrófonos. Entradas y salidas de línea analógicas y digitales AES. Entradas multipropósito Unidex y un puerto USB audio de 4 entradas y 4 envíos, estéreo. Opcionalmente, UX18 puede equiparse con una interfaz Dante de 16 por 16 canales. Una novedad que introduce UX18 es la posibilidad de agrupar canales, y esto es muy poderoso. Hay 4 canales identificados como grupos. Cada grupo puede manejar una submezcla de 2 o más canales. Te lo explico con un caso práctico. Supongamos que tenemos 5 micrófonos. Uno es el principal y otros 4 son para columnistas o invitados. Los micrófonos de invitados los mezclo en el grupo A y los manejo desde el atenuador del grupo. ¿Para qué? Porque de este modo libero 4 faders que los puedo usar para otras señales. Configurar esto es muy fácil. En la pantalla de canales asigno los micrófonos 2, 3, 4 y 5 al grupo A, ¿ok? Ahora, si vemos el grupo A, vamos a ver que nos muestra los controles de los 4 micrófonos, que los podemos mezclar en la pantalla. Los procesos de audio se mantienen independientes para cada canal. Puedo escuchar a cada uno en previo, activarlos o apagarlos. Entonces, con los grupos podría tener control de los 18 canales en los faders y en la pantalla manejar las submezclas. Cuando pongo al aire el grupo, lo que se envía es esta submezcla sobre la que tengo el control de nivel global desde el fader del grupo. También puedo asignar a un grupo un solo canal, con lo cual se comportará como un canal simple. Cuando presentamos la UX24 hablamos también de un tipo especial de entrada que te permite ingresar audio de forma directa o a través de adaptadores de expansión para manejar distintos tipos de señales. Pero mejor dejemos que mi yo del pasado te lo recuerde. Las entradas Unidex son un tipo especial de conexión creada por Solidine, que permite ingresar diversas señales usando adaptadores externos muy sencillos y económicos, sin necesidad de usar dispositivos en red AO/IP. Si por ejemplo necesitamos más de 4 micrófonos, conectamos estos módulos a las entradas Unidex y listo. En esquemas en los que se requiera distribuir señales entre varios estudios y dispositivos, la solución será optar por una red de audio sobre IP. Unidex puede incluir una expansión Dante de 16 por 16 canales. El audio en red coexiste con las interfaces Unidex y con las entradas convencionales de la consola, brindando una gran flexibilidad de conexionado. Pero en una radio tradicional, no siempre es necesario montar una red de audio IP cuando se planea instalar una consola digital, pues resulta más costoso y algo más complejo. Por eso, podemos emplear Unidex como consola integrada, que con sus adaptadores externos permite sumar de forma modular micrófonos, líneas telefónicas, celulares vía Bluetooth, computadoras y opciones futuras. UX18 mantiene la interfaz de comunicaciones telco de UX24, pero incorpora de fábrica un módulo Bluetooth interno para vincular un teléfono móvil directamente a la consola. Recordemos cómo trabajan las comunicaciones en Unidex. Las funciones de las cajas Unidex se manejan desde la consola. Les voy a mostrar un ejemplo. Este adaptador a mí lo que me permite es vincular una línea telefónica común y vincular un teléfono móvil, un celular, a través de Bluetooth. Les voy a mostrar el ejemplo de que en este momento estoy por recibir una llamada en 3, 2, 1. Muy bien, ahí estoy recibiendo el llamado a través de mi teléfono. Lo podría atender desde mi teléfono, pero tenemos la posibilidad de atenderlo desde la consola. Entonces simplemente atiendo. En este momento la llamada quedó retenida. La otra persona me está escuchando, pero no está saliendo al aire. Para yo hablarle y convertirlo en modo talkback, simplemente aprieto, hablo a través del micrófono de la consola y le digo, espérame un segundito que ya salimos al aire. Y cuando realmente sí lo quiera sacar al aire, doy botón de aire, subo el nivel y ya estamos hablando con otra persona que la integramos al aire, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a cortar la llamada.
También podemos reproducir audios de WhatsApp a través de la consola. Por ejemplo, a mí acá me llegó un audio, lo vamos a poner play. Hola, muy bueno el video. ¿Me podrías explicar en detalle cómo es el tema de operación de las llamadas? Todos los videos que quieras ver los analizamos en nuestra serie de videos instructivos en YouTube. UX18 maneja 2 envíos de streaming con calidades y codecs independientes. Se usan para enlazar con la planta transmisora, con otros estudios, o para subir audio hacia un servidor de streaming público. También maneja un streaming entrante, para recibir audio de equipos portátiles que transmitan por RTP, de servidores de streaming, o bajar un streaming público de manera directa. Los procesos de audio disponibles para las entradas son básicamente los mismos que nos ofrece UX24, así que hagamos memoria. Y llegó el momento de hablar de lo más divertido para las operadoras y operadores de radio, los procesos y efectos de audio. Unidex cuenta con procesadores en cada una de las entradas. Dependiendo del tipo de entrada tenemos distintos procesos disponibles. Por ejemplo, en cada entrada de micrófono tenemos un ecualizador paramétrico de 4 bandas con filtros pasa bajo y pasa alto. Aquí tenemos el ecualizador. Ahí vamos a escuchar el efecto. Luego tenemos compresión con puerta de ruido y deezer. El deezer, ustedes estarán preguntando qué es. Bueno, el deezer es justamente para suavizar un poquito el ceseo. Entonces escuchen cuando lo activamos. Sí. Miren cómo funciona. Es una maravilla. También podemos usar la computadora conectada por USB para procesar el audio de los micrófonos. Esto también te lo expliqué, pero antes de repasarlo te comento que hay un tutorial paso a paso en el que te explicamos cómo configurar los plugins VST en la PC. En la descripción tenés el enlace. Ahora sí, recordemos cómo hacer para tener a mano efectos como este eco. Los efectos de sonido como eco, reverberación, vocoder los generamos con la computadora que está conectada por USB a la consola, usando plugins VST, logrando efectos especiales que van a distinguir a tu radio. El plugin recibe audio de la consola vía USB y lo devuelve con el efecto. Ahí lo tenemos. ¡Wow! Efecto eco. Para este demo tengo también configurado un vocoder, Ahí vamos a escuchar. Ahora el efecto suena como Daft Punk. Estamos fusionando micrófono con el vocoder. Ahí estamos hablando directamente como Daft Punk. Muy bien. Para continuar con la explicación, ahora sí, esto lo que grabamos, como les digo, no había truco, simplemente no había retardo. Ahí lo volvemos a poner todo junto. ¿Se escuchó? No hay truco. Muy bien, esto lo podemos hacer gracias a la tecnología USB que nos implementa Unidex, que permite enviar y recibir en tiempo real. UX18 mantiene el esquema de escenas y usuarios del modelo mayor. Los ajustes de los procesos, la asignación de entradas a los canales y la configuración de cada canal se guardan en la escena. Hay 12 escenas que te permiten, por ejemplo, cambiar rápidamente la disposición de todos o algunos de los canales, para conmutar fuentes de audio o para pasar canales de la pantalla a los faders. En la pantalla Escenas también se puede cambiar el usuario. Hay 3 perfiles o jerarquías de usuarios. La jerarquía más alta está protegida por contraseña y tiene control total. Se puede configurar la consola para que arranque con el usuario básico, entonces el acceso queda restringido porque para pasar a cualquiera de los otros usuarios voy a necesitar la contraseña. UX18 se puede acceder desde una computadora conectada en red ingresando a la dirección IP de la consola en un navegador. De esta forma se puede configurar y controlar remotamente todas las funciones. Si tuviera un estudio de noticias alejado del estudio principal, con el panel de control web puedo operarlo sin necesidad de instalar una segunda consola. Hasta aquí un repaso resumido de las características más importantes de la UX18. Por supuesto que hay más prestaciones. Te cuento a modo de cierre 3 ventajas importantes. 1. Tenés actualizaciones automáticas del software. La consola conectada a internet descarga la actualización y te avisa para que la instales en el momento más conveniente. 2. Maneja señales GPIO.
que son señales que te permiten controlar remotamente acciones de la consola o programar señales para controlar dispositivos externos. Por ejemplo, para que al activar un canal de la computadora dispare la tanda comercial o para que un automatizador de cámaras conmute según los micrófonos activos. 3. Solidine te brinda 5 años de garantía escrita por cualquier falla o problema en cualquiera de sus componentes. Te invito a seguir las novedades y los videos didácticos que explican cada aspecto de la serie Unidex. Seguinos en nuestro YouTube como Solidine.